No me digas que nunca te pasó esto. Domingo, 7 de la tarde, mañana a la mañana del lunes tenés que entregar un trabajo súper importante, pero lo procrastinaste hasta este momento y lo estás haciendo a último momento. Estás nervioso, preocupado, le preguntas a ChatGPT cómo hacerlo, buscas en Google, le preguntas a todos tus amigos, no sabes ni por dónde empezar. Podrías estar en el sillón viendo una peli con tu familia, pero estás acá, pasándola mal porque no te hiciste cargo y lo hiciste cuando lo tenías que hacer. Te odias a vos mismo porque decís, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Pero no te preocupes, yo sé que 1000 veces te sentaste a intentar de hacerlo, pero cada vez que lo hacías parecías no poder concentrarte, te desconcentrabas cada 5 minutos. Bueno, mi objetivo con este video es que esto nunca te vuelva a pasar. Que cada vez que te sientes a hacer algo tengas una concentración láser y que lo hagas en el momento. Así que vamos con el video. ¿Por qué siempre estás distraído? 5 errores que arruinan tu concentración. El primer error es no tener en claro qué te estás sentando a hacer. El poder de voluntad, tu capacidad para sentarte a hacer cosas difíciles durante el día es limitado. Quiero que te imagines que cuando te levantás a la mañana tenés 100 puntos de poder de voluntad. Y con cada decisión y acción que haces se van consumiendo a poquito. Obviamente las acciones más complicadas, como por ejemplo hacer una reseña de un libro para un trabajo de literatura, cuesta mucho más. Cuesta quizás 60 puntos. La mayoría de los puntos que tenés en el día. O sea que conviene hacer lo más demandante, lo más complicado primero, porque es cuando más puntos tenés. Para evitar consumir puntos en cosas que no querés y preservarlos para las actividades complicadas y no procrastinarlas, necesitas un plan. Si no, cada vez que quieras hacer algo, tu cerebro por default va a elegir la opción más fácil y más superficial. Como por ejemplo, no sé, me levanto y en vez de sentarme a hacer el trabajo que tengo que hacer, abro TikTok. Me siento en el escritorio y lo primero que hago es, che, tengo hambre, voy y desayuno, en vez de hacer la tarea que tengo que hacer. Una vez que desayuné, vuelvo, abro YouTube. Me pongo a revisar WhatsApp. Y cuando ya te sentás a hacer la tarea, finalmente tenés 50 puntos menos de poder de voluntad. Porque con cada decisión lo fuiste consumiendo. Además, pasar de una actividad superficial y entretenida como Instagram a hacer una tarea aburrida cuesta mucho más poder de voluntad que si de una te hubieras sentado a hacerlo. Entonces, vos lo que vas a querer hacer es hacer un plan muy específico con metas bien tangibles y logrables, por así decirlo, respecto a tu tarea. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Tengo que hacer una reseña de un libro para un trabajo de literatura. Bueno, entonces vamos a dividirlo en tareas bien específicas y tangibles que podamos cumplir. Así limitamos a un 0 la toma de decisiones y evitamos caer en estas distracciones y en gastar nuestros puntos de poder de voluntad tan preciados en actividades que no lo valen. En nuestro ejemplo, una reseña tiene 3 partes. Tiene el resumen del libro, nuestra evaluación del libro, que es lo bueno, que es lo malo del libro, y la recomendación, si lo recomendaríamos o no. Entonces digamos que tenemos 3 días para hacer esta reseña. Bueno, en el día 1 voy a hacer el resumen. El resumen a su vez lo voy a dividir en 3 tareas más: introducción, historia, conclusión. Entonces yo me levanto a la mañana y digo, bueno, ahora voy a hacer la introducción del resumen de la reseña. No hay manera que yo accidentalmente termine en Google buscando cómo hacer una reseña, porque ya sé específicamente lo que tengo que hacer y así voy a evitar caer en distracciones como YouTube o las notificaciones que me lleguen de alguna red social. Porque yo sé lo que tendría que estar haciendo en este momento y también sé lo que no debería estar haciendo. Entonces, si vos el día anterior de un día que tenés que hacer muchas cosas te haces un plan con todas las tareas bien específicas, vas a evitar gastar puntos de poder de voluntad en tomar decisiones mientras haces las cosas sobre la marcha. Y también vas a ahorrarte caer en un montón de distracciones. Y a partir de estas distracciones es mucho más difícil volver a trabajar. Necesitas mucho más puntos de poder de voluntad. El segundo error es no tomarte descansos. Tu concentración, tu capacidad para hacer trabajo profundo y difícil funciona como el sueño. Tiene ciclos circadianos. Estos pueden ir de 50 minutos a 1 hora y media. Pero lo importante es que cuando sientas que tu cerebro empieza a enlentecerse, a distraerse fácil, no caigas en abrir TikTok o en abrir Instagram, sino que date un descanso. Y un descanso no significa abrir TikTok o abrir Instagram o seguir consumiendo entretenimiento y quemando la atención de tu cerebro, porque vos lo que querés es descansar la atención de tu cerebro para recuperar tu capacidad para concentrarte en la tarea que estabas haciendo. Si vos te pones a ver Instagram en tu recreo, cuando termine el recreo no vas a poder concentrarte porque no descansaste la concentración. Un estudio de los trabajadores más productivos de una compañía encontró que estos trabajadores en promedio trabajaban 52 minutos y descansaban 17. La única diferencia entre los trabajadores productivos y
los no productivos es que los productivos no descansaban tanto y que cuando descansaban seguían haciendo tareas superficiales como ver TikTok, revisar email, mirar WhatsApp, etc. Mientras tanto, estos trabajadores productivos lo que hacían era simplemente descansar la vista, meditar, caminar, dar un paseo, etc. Tareas que no son tan entretenidas o tan satisfactorias en el momento, pero que descansan tu cerebro y le permiten volver a concentrarse cuando tenga que seguir trabajando. Seguir trabajando después de este tiempo, después de este ciclo circadiano de concentración, no va a ser productivo y no vas a lograr nada. Vas a caer en esta situación que seguramente alguna vez te pasó, en la que estás con un libro y lees la misma oración 7 veces y parece que haces progreso en cámara lenta. Estoy seguro que a todos nos pasó una vez de meter una sesión de estudio de 5 horas, pero que no logramos mucho, porque a la hora ya estábamos detonados y seguimos, pero en cámara lenta. Si vos en cambio hubieras hecho 40 minutos, 20 descanso, 40 minutos, 20 descanso, habrías logrado mucho más. Porque a medida que tu concentración empezaba a bajar, vos la renovabas. En cambio, si haces 5 horas seguidas, tu concentración baja y cada vez sos capaz de hacer menos. También es muy importante no hacerlo con horarios fijos, es decir, no ponerte un cronómetro de 40 minutos de trabajo y 20 minutos de descanso. Si no, vas a estar esperando a que termine tu momento de trabajo para descansar y eso te va a desconcentrar. Es mejor hacerlo de manera natural. Cuando sentís que tu cerebro ya no está funcionando de manera tan eficiente, le das un descanso. El tercer error es simplemente sentarse a hacer cosas. Si decidís, por ejemplo, en medio de una tarde distraída viendo TikTok o Instagram, sentarte a hacer algo, te va a costar un huevo. Vas a necesitar una cantidad gigantesca de poder de voluntad para hacerlo. Y acordate que el poder de voluntad es finito, así que no te conviene hacer esto. Para evitar que te pase esto y poder transicionar de manera más suave, hacer el trabajo difícil, hacer las cosas que son un poco aburridas cuando ya estaba distraído de antes, lo mejor es tener un ritual. Mucha gente en TikTok o en las redes sociales le dice a esto romantizar el estudio. Romantizar el estudio o tener un ritual respecto al trabajo profundo te va a permitir hacer esta transición suave y no consumir tanto poder de voluntad. Entonces, ¿cómo armo mi propio ritual para hacer el trabajo profundo? Bueno, para eso tenés que hacer 3 preguntas clave. La primera pregunta es ¿cuándo y por cuánto tiempo? Es decir, todos los días a la misma hora. Por ejemplo, no sé, yo voy a estudiar o voy a grabar videos o voy a escribir videos todos los días de 8 de la mañana a 12 de la mañana. El primer beneficio es que si haces todas las cosas a la misma hora todos los días, vas a gastar mucho menos energía porque tu cerebro ya va a estar como preparado para sentarse a hacer eso. La segunda pregunta es ¿cómo voy a trabajar? Acá estarían las reglas que te vas a poner para no distraerte y mantener esta concentración láser. Entonces, ¿qué cosas voy a prohibir? Celular, internet, wifi, ¿por cuánto tiempo las voy a prohibir? O también puedes ponerte reglas como palabras escritas cada 20 minutos. Entonces, si estoy haciendo un video, ¿cuántos minutos tengo para escribir la introducción? O el cuerpo o la conclusión. Todas estas reglas que te vas poniendo te permiten evitar gastar energía mental o poder de voluntad en preguntarte y cuestionarte constantemente, che, ¿estoy haciendo lo que debería hacer? ¿Estoy siendo lo suficientemente productivo? ¿Es esta la parte del trabajo que tendría que estar haciendo? ¿Debería estar viendo cómo hacer una reseña en YouTube o debería estar escribiéndola? Y la última pregunta es ¿cómo voy a apoyar mi trabajo profundo? ¿Cuántos recreos me voy a dar? ¿Qué voy a hacer en estos recreos? Si voy a comer algo en el medio, ¿qué voy a comer? Etcétera. Les recomiendo mucho hacer algún ejercicio suave en los descansos, como por ejemplo yoga o malabarismo, puede ser cualquier cosa, pero que mueva tu cuerpo. El cuarto error es no tener una hora límite. Esto consiste en terminar de trabajar todos los días a la misma hora y después de esa hora exacta no haces nada más, por más ganas o ansiedad que tengas de terminarlo. Vas a abandonar todo lo que tenga que ver con el estudio, con el trabajo hasta el día siguiente. Tener una franja horaria específica en la que trabajás y a partir de la cual no haces nada una vez que termina, te va a hacer reducir drásticamente las tareas superficiales y las distracciones que haces en este tiempo. Entonces no vas a tener tantas ganas o no vas a ser tan fácil a mirar YouTube o a mirar TikTok o a mirar Instagram, porque te quedan, por ejemplo, no sé, digamos que son las 3:30 de la tarde y yo digo que a las 5:30 no hago nada más. Entonces tengo que grabar este video, no me puedo poner a ver YouTube. Una vez que termine esa franja horaria, no lo voy a haber grabado y no puedo hacerlo, ya terminé. No tengo más minutos de trabajo para terminarlo. Entonces esto lo que me va a dar es una falsa sensación de urgencia que me va a hacer trabajar de manera mucho más productiva y concentrada. Puede que pienses que perdés tiempo o que no sos tan productivo si haces esto, pero si lo pensás, después de cierta hora del día, digamos a la noche o a la tarde cuando ya estás un poco cansado, seguir trabajando en ese momento realmente no vas a hacer mucho progreso porque ya no estás tan productivo y no tenés mucha energía. Si pensás cuándo haces el mayor progreso hacia las tareas que tenés que hacer durante el día, suele ser en la mañana o cuando recién arrancás a hacerlas, no las últimas horas que estás nervioso, ansioso, distraído porque te llaman a cenar, te llaman a hacer no sé qué cosa y no terminas haciendo mucho. En cambio, pasar estas horas en momentos de ocio, como por ejemplo saliendo a caminar o
haciendo deporte, te va a vaciar el cerebro de toda esa data que tenías y dejarte renovado para el día siguiente. Algo que es muy importante que hagas en este tiempo en el que no estás trabajando es pasar tiempo en la naturaleza. Un estudio que hizo que 2 grupos de personas hagan tareas cognitivamente demandantes y después camine uno por un bosque y otros por una ciudad, y que después los hizo volver a hacer la tarea demandante, encontró que los que caminaban por el bosque la hacían mucho mejor. Después intercambió los grupos y obtuvo los mismos resultados. Esto es porque la ciudad demanda constantemente tu atención. Tenés un semáforo, tenés un auto, tenés gente que te llama, tenés que esquivar gente en la vereda. En cambio, cuando vas por un bosque estás relajado, no tenés que prestarle atención a algo urgente, a no ser que te esté persiguiendo un oso, obviamente. Entonces es muy importante que una vez que termines tu actividad laboral no sigas estresando tu cerebro con cosas que demanden su atención. Un último beneficio de tener una hora límite respecto a tu trabajo, a tu día laboral o estudiantil, como le quiera decir, es que te obliga a ser mucho más organizado, produciendo más valor en menos tiempo. El quinto error es ignorar las actividades que haces cuando no estudias. De la misma manera que un atleta cuida su cuerpo fuera de la cancha, vas a tener problemas para concentrarte mientras estudias si pasas cada otro minuto que no estás estudiando escapando el menor indicio de aburrimiento. Ahora, el ocio no es malo, es necesario para poder volver a concentrarte al día siguiente y hacer lo que tenés que hacer, pero es muy importante que seas consciente de las actividades que haces en el ocio. Si vos no tenés cierta estructura respecto a lo que haces una vez que terminaste de estudiar, que terminaste de trabajar, el internet triunfa en un vacío. Lo que quiero decir con esto es que vas a caer en TikTok, vas a caer en Reels de Instagram, vas a caer en Shorts de YouTube, si no tenés una más mínima idea de lo que querés hacer con tu tiempo libre. Para esto es clave que estructures tus noches y tardes de ocio para evitar caer en estas actividades que te fríen el cerebro y que inhiben tu capacidad de concentrarte cuando querés concentrarte. Porque si vos acostumbras a tu cerebro a querer una nueva fuente de atención cada 5 segundos, como te enseñan los Shorts de YouTube, o los TikToks de TikTok, o los Reels de Instagram, cuando te sientes a estudiar o a trabajar, vas a querer hacer lo mismo, vas a querer cambiar tu foco de atención cada 5 segundos. Y yo sé lo que estás pensando, estructurar mis noches y tardes de ocio como si fuera un día laboral, como si fuera una rutina, va a evitar que me relaje, va a derrotar el objetivo inicial, que era relajarme. Pero esto no es así, porque el cerebro, cuando está agotado, lo que quiere no es simplemente hacer nada o mirar TikTok, lo que quiere es cambiar de actividad, pasar a una actividad que no sea laboral o que no tengas asociada con lo laboral, como por ejemplo tocar una guitarra, juntarte con un amigo, hacer deporte, etc. No tiene que ser necesariamente hacer nada o quedarte en tu cama viendo TikTok. Entonces tus tardes y tu noche de ocio no hace falta que simplemente sean un tiempo muerto entre el trabajo de hoy y el trabajo de mañana. Puedes hacer cosas en el medio, puedes vivir una vida entera, puedes aprender un idioma nuevo, puedes hacer deporte, puedes juntarte con un amigo y un millón de cosas más. Alternativas mucho mejores, en mi opinión, que freírte el cerebro con TikTok y con Instagram, que inhiben tu capacidad de hacer trabajo profundo al día siguiente. Mucha gente también usa el café para concentrarse y para mantenerse alerta y sentarse a hacer cosas difíciles. Ahora, mi opinión últimamente cambió sobre el café y ya no soy tan fanático de él, y no creo que sea lo mejor a largo plazo o una buena solución a largo plazo para todo el tema de la energía y de estar alerta y estar concentrado. Pero aún así sé que mucha gente lo consume y que para esta gente es muy importante el café para poder sentarse a hacer algo difícil. Así que tengo un video acá que te voy a dejar para que veas, que te va a explicar la mejor manera de consumir café para maximizar tu productividad cuando te sientes a hacer cosas difíciles. Si te gustó el video te puedes suscribir, darle like, compartirlo y tocar la campanita. Gracias por ver.